corazones. Y les decía yo la vez pasada, hace 8 días, les decía yo cómo súbitamente de pronto el escritor de Hechos, que es el doctor Lucas, de pronto corta de estar hablando de Saulo, de su conversión y todo eso, de pronto habla de Pedro. Al final del capítulo 9, ¿no? Habla del apóstol Pedro, que visitaba las iglesias y que estaban en paz las iglesias. Y les dije, y cuando están en paz las iglesias, hay peligro, porque se paraliza, porque muere, deja morir algo la iglesia. Entonces viene a hablar. Pero todo eso nos habla de cómo Dios también fue preparando al apóstol Pedro, su corazón. Porque, hermanos, ¿se acuerda usted cuando en Mateo 16 dijo el Señor Jesucristo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y decían, no, pues dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y hay una serie de comentarios que se hacían acerca de Jesús. Entonces Jesús le pregunta a los discípulos, a todos, les dice, bueno, está bien, esos son comentarios de la gente, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces cuando Pedro tiene la revelación y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le llama bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y uno dice, wow. Pero de ahí viene una frase bien importante. Y luego dice, y a ti te digo que tú eres Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Mateo 16, 17, ahí lo dice. A ti te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Dice la tradición que de ahí es que nació el primer papa. Y ahorita vamos a ver algunas cosas, o más adelantito, quizás dentro de 8 días, vamos a ver algunas cosas que sí es el primer papa. Cuando Cornelio se quiso inclinar a él, dijo, no, espérate, levántate. Yo soy un hombre igual que tú. Si él fuera el papa, hubiera aceptado la reverencia que le hacen a ese hombre hoy. Se le inclinan, le besan la mano. Pedro no dejó eso. Ya dentro de 8 días veremos, porque no nos va a alcanzar hoy. Hoy nada más vamos a ver los primeros versículos del capítulo 10 del libro de Hechos, que nos habla de la conversión de Cornelio al reino de Dios. Pero vamos a ver cómo Dios preparó 2 corazones. El corazón del mensajero de la palabra de Dios, el portador del evangelio, en este caso el apóstol Pedro. Lo preparó porque tenía que ir a los gentiles y él era judío, hermanos. Ustedes dirán, ay, ¿qué tiene que ver eso? Hermano, para nosotros no significa mucho que Pedro haya ido a los gentiles. Sin embargo, para un judío, ¿sabían ustedes que convivir un judío con un gentil le era prohibido? Tan es así que aún en la ley estaba escrito que si tenía contacto con los gentiles, entonces no podía entrar al templo. Imagínense, estaba contaminado. Y entonces Dios fue preparando el corazón de Pedro, porque recuerden, el Señor Jesucristo le dijo, a ti te doy las llaves del reino. Y cuando hablan de las llaves del reino, no es que cuando llegues al cielo, Pedro va a tener las llaves, como esa historia que te cuentan, ¿no? Que él está en la puerta y tiene las llaves y a veces te deja entrar, no te deja entrar. Eso no, pues es una historieta inventada por la tradición. No. ¿Cuál es la llave para entrar al reino? ¿Alguien sabe cuál es la llave para entrar al reino? El arrepentimiento.
El Evangelio. Oír el Evangelio te abre el entendimiento para que puedas arrepentirte y creer en Jesucristo, porque el Evangelio te habla del sacrificio de Cristo. Es la llave del reino. Y esa llave el apóstol Pedro la usó en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando Dios cuando Pedro dio su primer gran sermón, que era un público judío, y estaba usando las llaves del reino para que por primera vez, cuando en Hechos 2:38 les dijo, así que arrepentíos. ¿Cómo dijo? Hechos 2:38, ¿cómo dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don para perdón de pecados, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, entonces, ahí está usando por primera vez la llave del reino, y la está usando con un público judío. Fue el primer sermón del apóstol Pedro. Ahí usó las llaves del reino. Por primera vez, la gente se iba a arrepentir e iba a entrar al reino de los cielos. ¿Vale? Por eso le digo que a ti te doy las llaves del reino. Ok. Pero hasta ese momento, solamente los que habían creído eran judíos. Judíos. En el capítulo 10 del libro de Hechos, inicia el evangelismo, la conversión de los gentiles, o sea, el pueblo que no es judío. Inicia la conversión, y el que va a llevar el mensaje del evangelio a los gentiles es el apóstol Pablo. Pero Pedro es el que usa las llaves del reino para que por primera vez se abra la puerta para que los gentiles puedan convertirse. Ahora, en esto es curioso. Si uno lee el Evangelio y el libro de Hechos, si uno lee el libro de Hechos, uno pasa desapercibido muchas cosas. Pero me llamó la atención porque hay una persona que hace unos comentarios, y me gustó lo que enseña, lo que comenta, porque dice, a ver, en estos tres capítulos, en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, hay una apertura para todo el mundo del Evangelio. Por ejemplo, cuando el diluvio, Noé quedó con 3 hijos. ¿Alguien sabe cómo se llamaban sus hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Eso era toda la humanidad. De ahí de ellos se llenó toda la tierra. Toda la tierra se llenó de ellos. Ahora, los cananitas, ¿quiénes son? ¿Alguien sabe quiénes son? Cam. La descendencia de los de Cam. ¿Qué raza es esa? Son los africanos. Cam, acuérdense, Cam son los africanos. Cam, esos son los africanos. ¿Se acuerda usted que en el capítulo 8 se alcanzó a un africano? ¿Quién era? ¿Quién? El eunuco, etíope. El etíope. Etiopía, ¿dónde es? ¿Alguien sabe dónde se ubica Etiopía? África, ¿no? Entonces, ahí, aunque este ya era prosélito, porque había subido a Jerusalén a adorar, pero ahí se alcanzó a los de la descendencia de Cam, los africanos. En el capítulo 9 se convirtió Saulo. ¿Saulo de dónde era? De Tarso. Saulo de Tarso, muy conocido. Saulo de Tarso. De la palabra de, vamos a decir, cuando se refieran a algunos de ustedes, va a decir, Noé de Córdoba.
mejor. Entonces, Saulo de Tarso, porque vivía en Tarso. Tarso es el un lugar que está en Asia Menor. En Asia Menor. Esos son los semitas. Porque acuérdense, el otro hijo de Noé era Sem. Los semitas. Entonces, Asia fue alcanzado a través de Saulo de Tarso. Y ahora en el capítulo 10 del libro de Hechos, vamos a ir que se va a alcanzar a los jafeitas, de Jafet, los descendientes de Jafet. ¿Quiénes son los jafeitas? Los europeos. Los europeos. ¿De a dónde era Cornelio? ¿Alguien sabe? Jafet, así se escribe. Jafet. De Europa. Entonces ya tenemos África, Asia y Europa. Eran los tres descendientes de Noé. Y en el capítulo 8 fue alcanzado los africanos. En el capítulo 9 fue alcanzado los asiáticos. En el capítulo 10 es alcanzado los europeos. Porque Dios quiere que se salve todo el mundo. El Evangelio no estaba limitado solamente al pueblo de Israel. Dios quería que se salvara todo el mundo. Y en la descendencia de Noé estaba representada toda la humanidad, porque después de que se salvaron, después de que fue el diluvio, los que se salvaron fueron los hijos de Noé, que fueron 3 con sus esposas. Si estamos ahí, claro que necesitamos un conocimiento panorámico de toda la Biblia para poder entender un poquito más de esto. Si a lo mejor usted no ha leído toda la Biblia, como que dice, ¿cómo? Pero les invito a que lo lean para que puedan entender todo eso, ¿sale? Entonces ya está toda la humanidad, en esos 3 están predicándose el Evangelio para salvación. Pero, yo les dije, ¿nuestro tema cómo se llama? Preparando los corazones. Ok. Recuerden, Saulo como judío no podía juntarse con los gentiles. Y Dios preparó su corazón de Pedro para llevar el mensaje con toda libertad. Por eso, dentro de 8 días, lo vamos a ver, no nos va a alcanzar el tiempo hoy, pero hermanos, por eso cuando Dios va a enviar a Pedro a Cesarea, cuando lo va a enviar, Cesarea es parte de la capital del Imperio Romano. No es la capital. En Palestina era el lugar como una capital donde llegaban los romanos ahí, porque por eso era Cesarea, en honor al César. Así, Cesarea proviene del nombre César. Se fue hecho en honor al César de Roma. Entonces era la capital de los romanos en Palestina. Ahí estaba Cornelio. Y él se cree que era de Roma, porque la compañía en que él trabajaba como soldado se conocía como la italiana. La compañía de soldados a la cual pertenecía Cornelio se conocía como la italiana. Entonces estaba en Cesarea. Pedro no podía ir allá, es más, Felipe era de Cesarea. Dios podía haber enviado a Felipe, pero no lo envió porque el que tenía que abrir el reino para los gentiles, ¿quién era? Pedro. Pablo estaba encomendado, Dios lo levantó como apóstol para los gentiles, pero el que tenía que abrir el reino para los gentiles, a eso se lo encargó el apóstol Pedro. Por eso, aunque Felipe era de Cesarea, no es enviado allá a Felipe, sino que Dios prepara el corazón de Pedro
para enviarla. Ahora sí, con todo esto, vamos al libro de Hechos, capítulo 10, los primeros 8 versículos. O sea, Hechos capítulo 10, versículo 1 al 8. Y vamos a ir desglosando, vamos a ir uno por uno. A ver, Hechos 10, 1. Escuchen bien. Ya con toda la panorámica que les di, creo que ya pueden entender un poquito más acerca de lo que vamos a hablar. Cómo Dios preparó el corazón de Pedro para ir a predicarle a los gentiles. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ok, ahí deténgase. Vamos a ver. Ahí está claro que este hombre vivía ¿a dónde vivía? En Cesarea vivía. ¿Ok? Ahí vivía. Bueno, pero era un hombre muy peculiar que dice que era un soldado. Los soldados, su uniforme, como que les expresa que son así rudos. Bueno, imagínense. Cornelio era el capitán, el general del ejército. Comandaba 100 soldados, porque de ahí proviene la palabra centurión, porque comandaba a 100 soldados. Pertenecía a una compañía. La compañía es una legión, y una legión son 6,000 soldados. Él pertenecía a esa compañía. Entonces, él estaba al frente de 100 soldados que pertenecía a una compañía que era 6,000 soldados. Ahora, imagínense nada más el carácter. Uno puede decir, no hombre, este sí que era bravucón, pero dice el versículo 2, mira, a mí me impactó porque el versículo 2 dice que era piadoso. ¿Se acuerdan ustedes dónde vimos esta palabra? ¿Quién era piadoso? No, hace un mes, perdón. Hace un mes lo acabo. Vamos a ver, ¿quién era piadoso? A ver, ¿y por qué? ¿Qué significa ser piadoso? Hechos capítulo 9, está un hombre que dice Ananías. Pero está en el capítulo 22, donde aprendimos que 22:6, ¿no? Donde veíamos que él era un hombre piadoso, ¿verdad? Entonces, bueno, ok. Aquí volvemos a ver a un hombre, pero recuerden, este es gentil, además de gentil, es un soldado. ¿De dónde le salió lo piadoso? Uno tiene que preguntarse de a dónde. Por eso les digo, cuando uno va leyendo, uno tiene que hacerse preguntas. Uno tiene que hacerse ¿qué? Preguntas. ¿Quién? Dios concede las peticiones. Dice que pide y el que pide recibe, ¿verdad? Gracias. Bueno, quiero que vean esto. Era piadoso. Ahorita vamos a ver lo que es piadoso. ¿Qué es piadoso? Pero además, dice la palabra de Dios, que era, además de piadoso, era temeroso de Dios. ¿Y a dónde le salió esto a un soldado que está acostumbrado a tratar con carácter fuerte a sus compañeros? A donde van tienen que tener valentía, coraje, arrojo, entrega. Entonces uno dice, ¿de dónde le salió todo eso? Bueno, no sabemos, esto es meramente especulación, pero puede ser que sea real. Vamos al libro de Lucas, capítulo 3 del libro de Lucas. Juan el Bautista está enseñando la palabra. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Les decía Juan el Bautista, ya el hacha está puesta sobre aquellos árboles que no dan buen fruto para ser cortada y echado al fuego. Y cuando oyeron ese mensaje, porque a veces hay que dar un mensaje fuerte que estremezca a la iglesia, al pueblo. Imagínense, todos bien tranquilos, pero de pronto dice Juan el Bautista, dice, ya el hacha está puesta sobre aquellos árboles que no dan buen fruto para ser
ser cortados y para echados al fuego, ser echados al fuego. Y todo el mundo se estremeció y tembló. Entonces dice, versículo 10 dice, y la gente le preguntó diciendo, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? ¿Verdad que sí? Sí. Rapidísimo, porque cuando hay un mensaje que estremece a la gente, hermano, lo primero es, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? También cuando tocamos hace un momento el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, que Pedro le dijo, arrepentíos. Y les dice porque acaban de preguntarle a Pedro, ¿y qué haremos nosotros? Porque les dijo, ese Jesús que vosotros matáis y crucificaste, ese es el Salvador. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Entonces aquí la gente, cuando oyó Juan el Bautista, le preguntó la gente, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos, mire, fue tan fuerte el mensaje que dice aquí, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? O sea, el mensaje era fuerte, tanto que a los publicanos les llegó a hacerle esta pregunta, Juan, ¿qué haremos? Dice, y les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron, ¿qué? Unos soldados. Ahí yo quería que viéramos. Porque uno dice, ¿de dónde nace? ¿Cómo es que este Cornelio cree en Dios? Está en Cesarea. Ah, pero es que ahí en Cesarea era la capital. Pero los romanos tenían que estar en todas las provincias vigilando de tal manera que hubiera paz, que se hiciera la voluntad del Imperio Romano. Entonces, en una de esas, una compañía de soldados o un grupo de soldados oyó a Juan el Bautista. Oyó. Y ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y él les dijo, no hagáis esto. Eso es difícil para los soldados, ¿verdad? Si usted le dice a un policía, no hagas esto, entonces aquí dice, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro. Entonces los soldados romanos oyeron este mensaje. Muchos comentaristas, o de hecho 3 comentarios que leí, hacen mención que ahí probablemente estaba Cornelio. Y como él iba al frente, un comentarista dice, puede ser que él es el que hizo la pregunta. ¿Nosotros qué haremos? No hagas extorsión, no calumnies, confórmate con tu salario. Ah, bueno, pues él creyó prudente eso, y aunque era gentil, y aunque era idólatra y era pagano, él creyó al mensaje que se le dio. Y por eso cuando se fue para Cesarea, él no se quedó como nosotros que a veces oímos y wow, qué mensaje, qué bonito. No, hombre, estuvo buenísimo. Y no hacemos nada. No, regresamos a Hechos 10. Miren Cornelio. Miren a Cornelio, por favor. Hechos 10. Dice que era un piadoso, temeroso de Dios, con todas, era de influencia. Hermano, cuando nosotros vivimos el Evangelio, los primeros que nos van a creer, ¿saben quiénes son? Nuestra familia. A ver, escuchen bien esto. Dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Cuando alguien es piadoso, cuando alguien es temeroso de Dios, hermanos, su familia le cree. Yo les dije que eso me movió cuando un día mi hijo mayor, el varón, me dijo, ¿cómo me gusta mi papá que está en púlpito? Ese papá yo lo quiero. El que no quiero es el que tengo en casa. Y eso me movió. Y eso me movió, de verdad. Cada cosa que sucede a veces en nuestra vida nos tiene que llevar a hacer cambios. Porque yo reconozco que mi hijo le ha costado estar en el Evangelio por mis
acciones. Porque nosotros los padres somos los que tenemos que influir en nuestra familia. Nada de que el niño me salió malo. No entiendo por qué hace lo malo si no lo hago. Sí, pero el problema es que somos hipócritas. A veces aparentamos algo y no vivimos realmente lo que somos. Ese hombre, cuando oyó el mensaje de Juan el Bautista, hermano, se llevó ese mensaje, pero no era solamente palabras, no era solamente un bonito mensaje o algo que lo estremeció. Porque imagínense, dice, ya el hacha está puesta a la raíz de aquellos árboles que no dan buen fruto. Por tanto, esos que no dan buen fruto serán cortados y echados al... No, hombre, cuando ellos dicen al infierno, no. Yo no quiero ir allá. Y entonces Cornelio, ese mensaje lo llevó a su casa y todos de su casa creyeron porque vieron un caso. Por favor, dice aquí la palabra que él hacía muchas. Les comenté hace tiempo, y a lo mejor algunos se acuerdan, había un señor que se llamaba Elio. Era el líder de los setemistas, de los choferes, de los urbanos. Y los testifico porque lo vi. Ese hombre estaba ahí en la Avenida 2, ahí tenía su oficina en el edificio de la CT. Y una vez nosotros rentamos el auditorio ahí de la CTM, con el pastor no hacía nada a él, pero me pidió que yo lo acompañara en esa ocasión. Debíamos renta porque se había atrasado la renta. Y me dice, acompáñame, vamos a ver que nos eche la mano para que a ver si le pagamos algo de renta y que al año nos condone algo y podemos cubrirle todo. Bueno, pues fuimos y yo les digo, cuando nosotros llegamos ahí nos dijo la gente, ahorita la tienen, ahorita la reciben, permítanme. Y estábamos ahí esperando que nos recibiera don Emilio y en eso llega una señora de Manuel con rebocito y que dice, a veces no oyes ni lo que dice, nada más la boca, pero ya sabes que te están pidiendo. Y a veces, no hay. O si sacas un peso. Y te sientes feliz con darle un peso, ¿sí o no? Yo espero que ustedes no sean tan groseros. El punto está que pasó y dijo, no lo traemos. Gracias. Se fue la señora. Pasa con el objetivo y le da, no recuerdo, creo 200 pesos, 100 o 200 pesos. Le dio billetes, no le dio un pesito, le dio billetes. Y ya, y nosotros nos quedamos viendo y está de buenas lo que no echa la mano. Vamos a ir a pedirle que nos eche la mano. Entonces, creo que está de buenas. Bueno, ya le hicimos. Vamos platicando en eso, y él está platicando ahí con algunos de sus trabajadores. En eso vuelve a venir otro señor, pero ese señor trae una receta, trae algo del hospital, que su niño está internado en el hospital, que necesita ayuda, y pasa con nosotros. No tenemos. Ay, de modo, sigue el señor y va con don Emilio y le dice, venga a solicitar a ver si me dan un apoyo. Dice don Emilio, ya estaba fuera don Emilio. Y dice, ay muchacho, ven, le llama a uno de sus trabajos. Acompaña a este hombre, ve a la farmacia y dile que le surta la receta. Lo que sea. ¡Wow! Cuando vimos eso, digo, no, pues está re bien, entonces ya la hicimos. Y nos toca y nos llama, ven, pásenle muchachos. Pasamos nosotros. Y dice mi pastor, hace don Emilio, lo ganamos de buena. Qué bueno que venimos en este momento, porque ahorita que está usted generoso, queremos decirle que nos echen la mano, porque venimos a ver por lo de la renta, y que nos dice don Emilio, jóvenes, me extraña de ustedes, porque ustedes son predicadores, porque ustedes hablan de Dios.
se admiran de que seamos generosos en dar al pobre. Si eso es lo que tenemos que hacer para que Dios nos bendiga, tenemos que. ¿No la Biblia dice que es mejor dar que recibir? Y nos quedábamos así como que sin palabras. ¿Qué quiere decirnos? Nos confrontó a nosotros que predicamos la palabra. Dice, pues, ¿acaso saben ustedes que dar es mejor que recibir? Pues yo doy, dice, porque lo que yo doy, al rato se uno me bendice mucho más. Y ya cuando salimos, yo, sí, pero es que al rato viene el transportista y le da a él, pero nosotros ¿quién? No, es que no es el hombre, es Dios quien nos provee, hermano. En Chocamán me dijo una hermana al final de una reunión, en una ocasión me dijo, usted habla de dar y habla de que somos generosos, pero usted pone la iglesia, ¿verdad? Pero ¿y a mí quién? No. Hermanos, este hombre aplicaba lo que había aprendido. El aprender algo no sirve de nada si no lo aplicamos. Les digo, los comentaristas hablan de que Cornelio estuvo cuando Juan el Bautista predicó y le preguntaron, ¿qué haremos? Siempre que aprendamos algo nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿qué haremos? Para que veamos la respuesta de Dios en algo que aprendemos, tenemos que hacer. No es para ser salvos, porque ninguna obra que nosotros hagamos nos da salvación. La salvación es por gracia. Entonces, ¿para qué hacemos lo bueno? Alguien dígame rápido. ¿Para qué hacemos lo bueno? ¿Para qué hacemos buenas obras? Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Recuerden, porque todo lo que sembramos, Cosechamos. entonces, si hacemos bien, nos va a ir Bien. pero no para salvación. La salvación ya la tenemos. ¿Quién es el que nos da la salvación? Sacrificio de Cristo. Amén. Yo les digo a veces, el cristiano a veces muere igual que el pagano porque le hace mal en la vida. Pero cuando obra bien, le va bien. No hagamos mal. No hagas mal. Vence al mal como. El bien. Y la ¿A dónde blanca dice eso? respuesta detiene a la ira. ¿A dónde dice que venzamos al mal con el bien? A ver, ¿alguien que nos recuerda? A ver, vaya en Romanos 12. Último versículo de Romanos 12. A ver, rápido. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Verdad? Entonces, hermanos, hagamos bien. ¿En dónde se va a ver el temor de Dios? ¿Dónde va a ver una persona que se va a ver que una persona es piadosa? En que hace, si ora, lee Biblia, si alaba a Dios, si se congrega, eso es ser piadoso. Esa es la vida piadosa. Pero se va a ver a través de las obras. Y si hace obras, le va a ir bien hasta en su muerte. La muerte de David. Fue la gente a llorar por ella. Sí, ¿Verdad que sí? por lo que ella hizo también. Así que, hermanos, hasta nuestra muerte nos va a ir bien si nosotros obramos bien. Sí. Pero si obramos mal, lo único que va a decir, gracias a Dios ya se fue. Bueno, de hecho sí ven muchos velorios que casi no hay gente, nada más la familia. Un día, exageramos, pero un día fuimos a un sepelio. ¿Sabe cuánta gente fue a ese sepelio? La esposa nada más. El de la carroza estaba pidiendo auxilio para bajar el ataúd. No había quien. Porque no había quien. Vive Dios que lo estoy diciendo la verdad. ¿Saben por qué? A veces nosotros se muere alguien. ¿Para qué vamos? No me gusta. A mí no me gusta ir al no. O visitar a un hermano. No, ¿para qué lo visito? Nunca me visitan. Hermanos, hagamos comunión, tengamos comunión con los hermanos. Cuando menos que el día que se muera, mira, no, pero yo venía a esa casa, se vio un café riquísimo. Lo hacía como lo hacía su abuelita. Estaba riquísimo ese café. Pero
Escuche bien esto. Veo usted cómo Dios preparó el corazón de Pedro, pero Dios preparó el corazón de Cornelio. Porque el que hace la obra no es el hombre, el que hace la obra es Dios. Tanto preparó Dios el corazón del mensajero como el que iba a recibir el mensaje. Por eso, si usted ora, hermano, si usted da la palabra, no se preocupe. ¿Se imagina cuánto tiempo pasó, por ejemplo? La primera vez que predicó, cuando predicó Juan el Bautista, fue antes de que iniciara el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús dilató 3 años y medio. 3 años y medio. Más el tiempo de la iglesia, recorremos, haga de cuenta, más o menos son unos 10 años. 8 o 10 años, porque 8 años del paralítico, bueno, unos 10 años, póngale. Imagínense que hubiera dicho Juan Bautista, ¿de qué sirvió el mensaje? ¿Para qué perder tiempo respondiéndole que me preguntaban qué haremos? Si no hicieron nada, ni se salvaron. Hermano, la obra la hace. Nosotros prediquemos, nosotros hablemos de la palabra, nosotros demos el mensaje. No tengamos prejuicios. Por favor, mire, hay una hermanita que, santo, nosotros le hablamos, ni siquiera nos saludó porque para ella nosotros somos paganos. Sí, porque mi esposa se corta su pelo, porque se pone pantalón, luego anda con short y nunca mujer. Bueno, no nos saluda, porque ella es santa. Y de pronto estaba un puesto de gorditas, y mi esposa había pedido unas gorditas y fue para allá. Fue a pagarle nada más, ya no habíamos comido, pero estaba ahí despachando la persona que está haciendo lo que estaba despachando a la hermanita santa. Bueno, le pregunta a una persona que no es cristiana, le pregunta, ¿usted va a comer el alimento? Claro, ¿por qué me dice no puedo? ¿Cree que solamente usted? Imagínense, una arrogancia, una pedantería, y no tiene nada, pero piensa que es humilde. Una jactancia, ¿acaso piensa que yo no puedo comer esto? Imagínense nada más. Todo aquel que es un hombre piadoso, les dije, ora, lee la Biblia, alaba a Dios, suele congregarse, todo eso es una vida piadosa. Todo eso es una vida piadosa. Ok, cuando tú oras, seguramente que Dios, aunque no lo conozcas, se va a manifestar a tu vida. Cornelio, recuerda, era gentil, no era salvo, sin embargo, temor a Dios sí tenía. Y escuche bien lo que dice la Biblia, dice, vio claramente una visión. Recuerde que oraba, dice que oraba a Dios siempre, el versículo 2, final del versículo 2, oraba a Dios siempre. Y en la hora novena, ¿quién sabe cuál es la hora novena? 3 de la tarde. 3 de la tarde para el judío era la hora de la oración. Recuerde, Pedro y Juan subían a la hora de la oración. ¿Por qué se quedó eso? Porque a las 3 de la tarde pasó un evento, un suceso único. A las 3 de la tarde, ¿qué pasó? Duro. Jesús murió a las 3 de la tarde. Y entonces a las 3 de la tarde para el judío, los cristianos, Dios estableció de que era el tiempo de oración. Oraban. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que Juan y Pedro subían a la hora de la hora novena? Y aquí, este centurión no era cristiano, no era judío, pero a la hora de la oración, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y dice que todo aquel que ora, Dios le va a hablar.
aunque no lo conozca, Dios le va. Lo importante es que haya temor en su corazón. Miren, vamos rápidamente a ver. Ay, Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9, escuche bien esto. Por favor, 9:31. Perdón que no lo diga. 9:31 del libro de Juan. Escuche bien esto, porque está. Recuerden, el centurión, o sea, no era ni cristiano ni judío, era un pecador, era un gentil, pero, y mire lo que dice el versículo 31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? ¿Cómo dice? A ver, dice que Dios no oye a los pecadores, pero luego dice, pero, hay un pero. Cheque eso porque es importantísimo. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace, a ese, oye, aunque no es salvo, aunque no es cristiano, pero si es temeroso de Dios, por eso me gustó el pero. Porque Dios dice lo que Dios no oye es al pecador. No importa que vaya a la iglesia, no importa que diga que es cristiano o es judío, si es pecador, ¿qué cosa dice? No lo oye. No lo oye. No lo oye. ¿Por qué Dios oyó a Cornelio? Porque era temeroso de Dios. ¿Sí estamos ahí? O sea, para que Dios nos oiga, vamos a estar orando, nosotros estamos orando, los días jueves estamos orando aquí, algunos tienen encomienda, se les encargó porque tienen que orar. Pero si vamos a orar, queremos que Dios nos oiga en nuestra oración, ¿qué tenemos que ser? Temerosos de Dios. Piadosos, temerosos de Dios. Porque Dios oye a los que temen a Dios, a esos oye. No dice, como es cristiano lo va a oír. No, si no teme a Dios, aunque tenga el título de cristiano, no lo va a oír. Dios oye a los temerosos. ¿Estamos ahí o yo no estoy inventando? ¿Lo ve? O sea, yo quiero que cheque esto, porque a veces se nos es muy fácil. No, pues yo soy cristiano, a mí Dios me va a oír. No, si no eres temeroso de Dios, aunque seas cristiano, no te va a oír Dios. ¿Los cristianos qué tenemos que ser entonces? Temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Mire, cuando usted es temeroso de Dios, va usted con reverencia a Dios. No va a reclamar, como dicen algunos predicadores, reclámale a Dios la promesa. ¿Qué le vas a reclamar a Dios? ¿Qué le vas a reclamar? No, una cosa que yo te he dicho, toma conocimiento de las promesas de Dios, aprópiate de las promesas, eres hijo, eres heredero, pero no reclames a Dios nada. ¿Qué le vas a reclamar a Dios? No podemos reclamar. Lo que podemos es tomar la herencia que tenemos como hijos de Dios y orar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, por favor, recuerde esto. Siempre el temeroso de Dios se va a ver su presentación a Dios. Cuando alguien pierde temor a Dios, dice: yo basta, ¿qué te pasa? Ya te olvidaste de mí. Y empieza. No, mire, el Salmo 51, 17, quiero que lo vea. Salmo 51, 17, quiero que vea lo que dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 51, 17, Salmo 51, 17. ¿Sí estamos ahí? El principio de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
¿Cómo nos tenemos que presentar entonces? Contritos, humillados delante de Dios. Porque cuando lo haces así, eso es muestra de que eres una persona temerosa de Dios. No tenemos que aparentar con nuestra vestimenta o con eso. No, al corazón, porque Dios mira el corazón. No es que tampoco no estoy hablando de que, pues puedes vestir o hacerlo como quieras. No, tiene que haber un equilibrio. Pero a veces la vestimenta pareciera que, ¡ay, qué santa! O qué santo el hombre de Dios. Y resulta que su corazón es un corazón que no ha sido quebrantado, contristado, humillado delante de Dios. Tenemos que hacerlo así, hermanos. Dice que este hombre, Cornelio, así se presentaba delante de Dios. Regrese a Hechos, por favor. Y cuando se presenta uno así, ¿sabes qué? Dios te va a ministrar, Dios te va a hablar. Porque mira, dice, en el versículo 3 dice, vio claramente, y subraya la palabra, vio claramente. No estaba especulando, no estaba dudando, no tenía preguntas, no decía, voy a ver a los apóstoles, a ver qué me dicen de lo que vi. Porque a veces nosotros soñamos, como cenamos mucho y soñamos, decía un hermano, sueños frijoleros. Y resulta que pues soñé porque me pasé de cena y de hora. Hermano, ¿qué significa ese sueño que soñé? No, pues tú en tu comunión con Dios tienes que saber qué es lo que Dios te está diciendo. Mira, dice la palabra que Cornelio, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, doblaba sus rodillas, se contristaba, se humillaba delante de Dios. Dios le dio una visión. Y en esa visión dice que vio claramente. Dice así, claramente una visión. Vio una visión, dice como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, qué hermoso. ¿Cómo preparó Dios el corazón de Cornelio para que pudiera visitar a un ángel? Tres personajes: Pedro, Cornelio y un ángel. Pedro, Dios preparó su corazón para que fuera llevar el mensaje a los gentiles. Cornelio, Dios fue preparando su corazón y era un hombre temeroso para poder recibir el mensaje. Eso todavía no lo vamos a ver, en el provecho ya vamos a ver cómo recibió el mensaje. Aquí en este caso solamente el mensaje. Está un mensajero de Dios, pero no de salvación, porque los ángeles no te predican el evangelio de salvación. Ellos te pueden dar un mensaje para que hagas para poder ser salvo. ¿Qué vas a hacer para ser salvo? Pero no te van a predicar el evangelio de salvación. ¿Sabe qué? El mensaje de salvación que te he encomendado a Alá. Qué privilegio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Usted no se siente privilegiado que Dios nos haya confiado su evangelio, que lo haya puesto en nuestras manos para salvar las almas perdidas? Lo podía haber le podía haber encargado a los ángeles y no lo hizo. Nos lo dio a nosotros. Yo no, porque también tenía que ser para testimonio. Qué privilegio. Pero ahora resulta que responsabilidad. Todo privilegio tiene una gran responsabilidad. ¿A cuántos le predicó esta semana? No importa que no venga, no importa que no persevere. Ya vimos que Cornelio hacía 10 años que había oído el evangelio. ¿No se veía frutos? Sí. Pero para salvación, hasta este momento todavía no era salvo. Hasta aquí no estamos leyendo, no era salvo. Pese a todas sus buenas, porque recuerden, las obras no dan salvación. Las obras. Ahora dice, él mirándole fijamente y atemorizado, imagínense, ¿cómo es posible que un soldado que no tiene miedo a la guerra, a matar, a destruir al enemigo, no tiene miedo? Y cuando está ante un ángel, ¿cómo está? Atemorizado. Dice que tiene miedo, tiene temor.
Entonces, dice que estaba atemorizado y dijo, ¿qué es, Señor? Esta pregunta, ¿qué es, Señor? Quiere dar la autoridad al ángel, pero mire lo que dice, le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de tus oraciones y tus limosnas. Hermano, a veces nosotros no hacemos esto, pero Dios tiene en cuenta, dice que el que da al pobre, hay un proverbio que dice, el que da al pobre a Dios presta. Hay un proverbio, a ver si me lo buscas, ¿me ayudas, Nacho? Dice, el que da al pobre a Dios presta, así dice el texto. A ver si me ayudas con el proverbio, es proverbio, está en proverbios, pero se me va en la cita. Pero, a ver, recuerde esto, prestarle a Dios. Cuando das limosna, ¿a quién le estás prestando? Y si le prestas, ¿será que no te va a devolver lo que le prestas? Sí. ¿O se parecerá a alguno de nosotros que pedimos prestados y no pagamos? A Dios no. ¿Tú lo contaste? Bueno, ahí lo buscan ustedes en casa. Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17, ahí lo dice. A ver, ¿cómo dice Dani? Aunque va a prestar, el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El que da, presta al pobre. El que da al pobre y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Se lo devolverá a dar. Imagínense nada más. Díganme si no nos conviene, pero nuestra lógica humana dice, no. Pero mire cómo Dios le dice a Cornelio a través del ángel, le dice, ¿sabes qué? Tus oraciones y tus limosnas. Ahí yo estaba tentado a ponerle a nuestro tema oración, pero nada más iba yo a hablar de la obra de Cornelio. Y no, yo quería que habláramos de los tres que intervienen ahí en este pasaje, de Pedro, de Cornelio y del ángel. Ahora, imagínense que dice tus oraciones. A veces nosotros oramos y oramos. Ay, Señor, es que queremos que tu bendición fluya abundantemente sobre tu iglesia. Y tu palabra dice, y sí, y así. No sucede nada, porque nos hace falta accionar. Nos hace falta prestar al pobre. Si le damos al pobre, le prestamos a Dios. Y cuando le damos a Dios, Dios lo devuelve. Y no te lo devuelve, no devuelve lo mismo. Devuelve al 100%. Así que nos hace falta dar a Dios para prestarle, dar al pobre para prestarle a Dios. Ok, avanzamos. Dice aquí, envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vean ustedes cómo en esto ya Dios le empieza a dar instrucciones, porque Dios preparó los corazones de ambos para que Pedro y Cornelio pudieran cumplir con lo que Dios quiere. En esta, dice, este posa en la casa de un cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, escuche bien esto, por favor. ¿Cómo Dios prepara a veces los corazones? A veces cuando Dios prepara tu corazón no te agrada lo que Dios hace. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero por eso siempre les digo que cuando alguien me pregunta ¿cómo te va? Bien, y cuando no me va bien, me va mejor. Pero a veces cuando me va mejor es cuando estoy llorando porque no me agrada lo que Dios está haciendo en mi vida. Nada más imagínense usted dónde estaba Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro el apóstol, no Pedro Velasco. ¿Dónde estaba Pedro? ¿No leyeron el texto? No están acá, creo que se me están durmiendo. En Jope.
esa era la ciudad, pero parte de la ciudad, ¿dónde estaba? Estaba en la casa de un tal Simón, junto al mar, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era? ¿Qué era ese Simón? Curtidor. Ustedes lo leemos así de pasadita y no pasa nada, pero hermano, nada se imagínese usted. Aquí en Cuitlava yo tuve la oportunidad de ver una parte donde curtían los cueros de animales, de vaca, de borregos, curten. Hermano, usted pasaba ahí, había un mosquerío, una pestilencia, pero terrible, terrible, terrible. Sí, porque usted se pone zapatos de piel, dice, ay, qué padre, sí, para curtir la piel. Es un proceso a donde, si usted va a donde lo están haciendo, hiede, apesta. Hermano, Pedro era judío, no podía contaminarse con las cosas paganas, no podía estar donde hubiera muertos. Todo eso iba rompiendo toda la estructura de la religión judaica, iba preparando el corazón de Pedro. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo les he platicado que cuando recién inicié en el ministerio, hermano, mi pastor me mandó a un lugar que se llama Álvaro Obregón. Está en la mera punta de este cerro que está aquí enfrente. La mera punta, desde ahí se ve Jalapa, Veracruz, Orizaba, todo eso, hermosísimo, paisajes hermosos. Pero llegamos allá, me acuerdo, me llevó el hermano, llegamos por acá por Atoyac, para arriba, empezamos a subir, caminando, y como a media subida del cerro, hay un chorro de agua que está cayendo, bien hermosa el agua. Y me dice el hermano, dice, Pedro, toma agua acá. Toma suficiente, lo más que puedas, toma agua acá. Está riquísima el agua. Toma, porque para arriba ya no hay. Digo, no le hagas. Dice, no, para arriba hasta que lleguemos a la casa de los hermanos. Pero para arriba no hay agua. Digo, bueno. Y que esto le digo para que vean cómo Dios va preparando los corazones. Porque para Pedro, usted lo ve, dice, casa de Simón el curtidor, y lo dice, wow, ¿qué cosa, qué tiene que ver? Pero estar ahí para un judío, decirle, preparando su corazón para ver la actitud de lo que iba a tener con los gentiles. Porque estaba en un lugar donde apestaba, ponía mal. Bueno, yo cuando fui allá, no le hice mucho caso al hermano, empezamos a subir. Cuando va subiendo la altura, en la misma altura va haciendo que se te vaya resecando la boca y necesitas agua. Yo llegué hasta la cima, no podía yo casi ni hablar. Le digo, hermano, agua que me regale. Ah, sí, hermano, sí, cómo no. Saca un pocillo de peltre ahumado, despostillado. No, pero para ese entonces Pedro era vaso de vidrio, porque ya Pedro había dejado lo pobre, Pedro era ya clase así de ya más fino, ¿no? Más fino. Entonces cuando lleva y me dan de pronto, acá usted agua, vaya usted ahí al tanque. Y voy, hermanos, es un tanque al aire libre, abierto, un tanque que juntan el agua de que cae del techo, una canaleta la dirigen al tanque, y ahí está. Y está lleno de agua, de hoja de árboles. El agua está amarillita. El agua está amarillita. Y además, cuando veo un montón de alfilerillos, y yo muevo con el pocillo, porque yo quiero agua. Yo muevo con el pocillo y los alfilerillos se hacen un lado, pero luego les digo, cierro los labios para que no se pase ningún alfilerillo. Voy pasando el agua, no necesito. Te sabe hasta dulcecita el agua porque tiene las hojas de los árboles. Y no, hombre, yo les digo, además los dientes no me sirven para colador, los tengo muy grandotes. Entonces así me iba yo pasando el agua. Lo que no sabía yo que después me dice,
pasa. Bueno, resulta que todo eso me fue preparando, porque yo creí que yo voy a ser pastor, ¿no? Cuando me invitaron por primera vez, una de las cosas que puso en mi mente es andar de traje, de corbata, no es cierto. Dios preparó mi corazón y me empezó a llevar hacia lugares a donde hay que batirse en el lodo, hermanos. Muchos creen que aquí, yo estoy acá como pastor, qué linda la vida. No, hermanos, cuando yo inicié, mi pastor me mandó a lugares a donde había barro, hermano. Cuando regresé de ahí de bajada, hermanos, es más fácil de subir, pero de bajada, bajaba yo del barro y se me aguantaban las pompas porque se me engrosaba de barro, bajaba yo sentado. Entonces, hermano, Dios preparó mi corazón, pero esto lo recuerdo porque digo, pobrecito Pedro. Todos dicen, era apóstol Pedro, un gran hombre, así. Dios lo mandó a la casa de un curtidor. ¿Se imagina el mosquerío para estar comiendo ahí? La peste. Y tenía que comer ahí. Y no le digo, está de visita en la casa de Simón. No, ahí se aloja. ¿Sí vieron la palabra? Ahí se aloja. Allá vivía. O sea, ahí estaba viviendo. ¿Sí? Entonces, dice, versículo 7, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales, miren, vean ustedes cómo cuando el corazón está preparado, la obediencia se manifiesta rapidísimo. Por eso yo les diría, hermano, en suma este mensaje diríamos, Señor, prepara mi corazón, prepara el corazón del que va a dar el mensaje. Yo les he pedido, vengan antes, oren para que le pidan, Señor, prepara el corazón del hermano que va a dar el mensaje. No siempre va a ser Pedro, podría ser alguien más. Prepara su corazón para que nos dé un mensaje, pero prepara mi corazón para recibir el mensaje y que una vez oído el mensaje tenga prontitud en hacer lo que tú dices. Porque mire, Cornelio oyó el mensaje y no dijo, wow, me habló un ángel, se me manifestó, qué padre. No, esto nadie lo ha tenido, yo solo iba a dar testimonio. No, lo que tenía que hacer, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Cuál? Cuando el corazón está preparado, hay obediencia, hay prontitud. No nos sirve de nada aprender, oír mensajes. No, pero vino un ángel, no era Pedro, un ángel me habló, me dijo. Sí, pero ¿qué has hecho con el mensaje? ¿Has obedecido? Por eso hay que decirle a Dios, Señor, prepara mi corazón, Señor. Porque, ¿cómo se llama nuestro tema? ¿Sí? Tenemos que pedirle eso. Si yo el centro de todo esto bien, eso, hermano, que Dios es el que prepara, no es ningún hombre, Dios es el que prepara. Yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, prepara el corazón de mis hermanos, que reciban la palabra, que la entiendan, que vivan la palabra, que busquen tu rostro. Estoy pidiéndole al Señor que derrame de su espíritu sobre cada uno de nosotros, que no vivamos de apariencia, sino que verdaderamente lo que somos tenemos que manifestar. Entonces, hermanos, creo que hay que pedirle a Dios que prepare nuestro corazón, ¿no? ¿Amén o no? Amén. ¿Sí está entendible? Cuando un corazón se está preparando, hay una buena actitud, se tiene una vida piadosa, se tiene una vida de fe, se puede influenciar en otras personas, especialmente en los de casa, se tiene integridad, se tiene obras de misericordia, se es devoto y se ora siempre. Eso es lo que cuando un corazón está siendo preparado, todo eso se manifiesta. Entonces, yo les pido que manifestemos esas obras, así como lo hizo Cornelio. ¿Ven? Pues de pie.
Oramos a Dios, te agradecemos, Padre. Tu amor es incomparable. Día a día nos sorprenderás de todo lo que tú haces en nuestras vidas y de todo lo que podrás hacer a través de nuestras vidas. Prepara nuestros corazones, oh Dios, así como lo hiciste con Pedro, lo hiciste con Cornelio. Le enviaste hasta un ángel, Señor, para hablarles, pero sobre todo para que sean preparados. Quizás viene lo más importante, a donde Pedro les mostrado que no tiene que ver a los gentiles, al ser humano, como algo inútil. Pero Señor, desde ahora yo te pido, prepara nuestros corazones y prepara los corazones de aquellas personas que les vamos a ministrar de tu palabra, porque si hemos entendido, cada uno de nosotros nos estarás preparando, nos estarás dando palabras para que aquellos que no te conocen, puedan conocer tu amor, tu misericordia, podamos llevar el mensaje con denuedo, con autoridad, con una palabra de vida, de esperanza, donde tu evangelio se haga manifiesto, pues tú nos has confiado el evangelio. No le has encargado a los ángeles, sino a nosotros, tu iglesia, para que las almas se salven, Señor. Por eso yo te pido, Señor, prepáranos para que lo podamos hacer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias por este momento y gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por cada uno de tus hijos. Te doy la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos este canto.